Hola, ¿cómo les va? Bueno, como saben, el canal llegó a los 20.000 suscriptores y lo quiero festejar presentándole un cuento. Es un cuento relacionado sobre las plantas. Lo escribí yo hace unos años, por ese motivo, al estar escrito por mí que no soy escritor y estar relatado por mí que no soy locutor, debe tener seguramente su falencia que espero sepan disimular. Bueno, espero que el cuento les sea de su agrado. Y dame también una bolsita de harina de hueso, dijo Mara. ¿Algo más?, preguntó la vendedora. No, nada más, contestó Mara. Bueno, llevas 10 portulacas, 5 gazañas, los plantines de albahaca, el rosal y la harina de hueso. Son 2.600 pesos, le dijo la vendedora. Mara pagó con 3.000 pesos, tomó el vuelto y se dispuso a cargar con las bolsas. Si querés te ayudamos a llevarla al auto, dijo la vendedora. No, gracias Lili, pude estacionar aquí enfrente. Chau, nos vemos, se despidió Mara. Mara era una buena clienta del vivero. En primavera y otoño, casi todos los fines de semana se acercaba a comprar alguna planta o plantín de temporada para arreglar el jardín. Disfrutaba de la visita al vivero y siempre aprovechaba para observar no solo las plantas que pensaba llevar, sino que recorría todo el lugar disfrutando de ese mundo verde. Durante el viaje de regreso a su casa, repasaba mentalmente dónde colocaría las plantas que había comprado. El sábado era el día que Mara generalmente dedicaba al jardín y lo disfrutaba a pleno, desde el momento en que pensaba qué arreglo haría ese día en el jardín hasta el final, cuando cansada, media sucia y con una increíble cara de felicidad, se quedaba unos minutos parada, inmóvil y en silencio contemplando el trabajo que había realizado. Su marido, Martín, sabía cuánto disfrutaba con su mundo vegetal. Por eso, cada vez que volvía del vivero, se interesaba por lo que había comprado o por lo que pensaba hacer. Quizás ella ya se lo había comentado, pero él igualmente se lo preguntaba porque sabía que disfrutaba hablando sobre lo que haría en el jardín. Aunque compartían las tareas de la casa, Martín sabía que ese día, si quería comer, debía cocinar él. Era el día de Mara. Martín la quería mucho y le gustaba verla feliz en su día preferido. Todavía no tenían hijos y quizás por eso ella dedicaba tanto tiempo al jardín. Él sabía que las plantas era la pasión de su vida. El jardín de Mara no era muy grande, tendría unos 8 metros por 6. A un costado había un limonero, y sobre el tapial, bajo la sombra que proyectaba, colgaban varios helechos. Al pie del limonero siempre había alegrías del hogar, y del otro costado estaban las aromáticas. Allí estaban el orégano, las albahacas, la menta, el romero y hasta una planta de stevia cuyas hojas utilizaba para endulzar. En la otra punta del jardín, donde da pleno sol, estaban los rosales, y al pie de estos siempre había portulacas en verano y pensamientos en invierno. Todas las plantas estaban en los bordes del jardín, y en el centro había césped, el cual siempre estaba impecable como en un campo de golf. Para conseguir esa alfombra verde, nunca le dejaba faltar agua, y en pleno verano le realizaba hasta 2 cortes semanales. No soportaba ver su césped prolijo. Sí, así lo consideraba, su césped, porque aunque la casa era de ambos, el jardín lo consideraba como propio. Algo similar a lo que sucedía con el auto, pero a la inversa. Este era de ambos, pero Martín lo consideraba como propio, y cada vez que Mara lo usaba, sentía que lo tenía a préstamo. A veces discutían por el tiempo y el esmero que Martín le dedicaba al auto, y Mara le reprochaba que desgastara tanta energía y en algunas ocasiones tanto dinero en su cuidado y mantenimiento. Era ahí cuando él retrucaba diciéndole que ella hacía lo mismo o más con el cuidado del jardín.
Pero en esa ocasión, Mara sacaba a relucir su argumento preferido. Yo por lo menos le dedico tiempo y trabajo a seres vivos, que sienten y hasta pueden llegar a sufrir. En cambio vos gastás tiempo y plata tuneando unos fierros que ni se enteran que le estás haciendo algo, decía Mara. Con este argumento, y después de algunos rezongos por parte de Martín, como para no dejarla a ella con la última palabra, terminaba la discusión. Y eso era lo que Mara realmente pensaba. Ella siempre sostuvo que los vegetales, al ser seres vivos, tienen la capacidad de sentir tanto una situación estimulante que los haga crecer más rápidamente, tener follaje más brillante, florecer más profusamente, o, en el caso contrario, debido a la falta de cuidado, crecer lentamente, no dar floración y hasta llegar a secarse. También siempre se refería a frases que generalmente se utilizan en la agricultura, como sufrió trasplante o por la sequía el cultivo está estresado. ¿Acaso no son esas expresiones dirigidas a seres con vida y capacidad de sentir? Para Mara es similar la capacidad de sentir que tiene tanto un gato como un pez o una planta de lechuga. Bueno, ya conocemos lo que piensa Mara sobre las plantas y no podemos asombrarnos de que las trate con tanta pasión. Aunque aclaremos, no por eso deja de comer sus buenas ensaladas. Una mañana de domingos, mientras se desperezaba, notó algo raro en su brazo derecho. Era como si la vellosidad le hubiese crecido más de lo normal. No quiso prender la luz para no despertar a Martín y se dirigió al baño para observar mejor. Se miró detenidamente el brazo y notó que los vellos eran más gruesos de lo normal y la zona presentaba un color raro, medio verdoso. Pensó que podía ser un moretón debido a algún golpe que se hubiese hecho el sábado trabajando en el jardín. Cuando Martín despertó, le mostró el brazo para ver qué opinaba. Él lo miró detenidamente, le tocó la vellosidad con la yema de los dedos y luego le apretó la zona al tiempo que le preguntaba si le dolía. Mara le contestó que no sentía ninguna molestia. Martín buscó una lupa que tenía en la mesa de luz y comenzó a observar detenidamente el brazo. «Che, estos pelitos son raros, tiene como otros pelitos que salen del pelo principal. Fíjate», dijo Martín. Mara tomó la lupa para mirar. «Tenés razón, parecen como helechos finitos, qué raro», comentó Mara. «Yo que vos me afeito el brazo y listo», le aconsejó Martín. A Mara no le pareció mala idea. Al rato se afeitó los brazos para que no se note la diferencia. No le dio mayor importancia al tema y siguió normalmente con sus actividades. Martín no se quedó tan tranquilo debido a que unos días atrás había visto por televisión una nota en la que hablaban sobre una enfermedad relacionada a los capilares, que se rompían y formaban hematomas que en ocasiones eran peligrosos. Pasaron los días y aproximadamente a las 2 semanas Mara comenzó a notar el mismo problema, pero en ambos brazos. Ella quiso volver a afeitarse, pero Martín se opuso. Él quería que la viera un dermatólogo para ver qué opinaba y, si fuese necesario, hacer el tratamiento que éste le indicara. De no ser nada grave, podrían quedarse tranquilos. Luego de insistir, logró que Mara sacara un turno con una dermatóloga de su obra social. Cuando llegó el día, los dos brazos estaban bastante tomados por la misteriosa vellosidad. Tras comentarle el caso, la doctora inspeccionó los brazos y luego le hizo varias preguntas. No entendía lo que le pasaba a Mara y estaba totalmente desorientada. Le dijo que nunca había visto un caso similar. Para tratar de tener un diagnóstico, le recetó una serie de análisis y le pidió que, ni bien los tenga a los resultados, se los lleve sin pedir turno. Ella, mientras tanto, iba a investigar para ver si encontraba antecedentes de un caso similar. Mara le preguntó si podía afeitarse los brazos, pero la doctora le dijo que no se afeitara,
Quería ver cómo evolucionaba y ver si podía sacar alguna conclusión. En todo caso, si le molestaba que le vieran los brazos así, que utilizara ropa con mangas largas. Eso fue lo que hizo, y cuando alguien le preguntaba o ella notaba curiosidad en otra persona por utilizar mangas largas en esa época del año, le contestaba que tenía un problema en la piel y la dermatóloga le había aconsejado que se los cubriera. Cuando estuvieron listos los análisis, lo llevaron sin pedir turno, como la doctora le había dicho. Se sentaron en la sala de espera y cuando la doctora abrió la puerta del consultorio para llamar al próximo paciente, les hizo una sonrisa como indicación de que lo había visto. Cuando abrió nuevamente la puerta, los llamó a ellos. Los saludó y le preguntó a Mara cómo se sentía. Le contestó que se sentía bien, sin ninguna molestia, salvo que los vellos del brazo habían seguido creciendo, pero para ella representaba únicamente un problema estético. La doctora le pidió los análisis. Estaba más ansiosa que ellos por tratar de descifrar lo que le sucedía a Mara. Los observó detenidamente y al rato le dijo que estaban todos bien. Todos los resultados estaban dentro de los parámetros normales. Guiándose por estos resultados, tenía un muy buen estado de salud. Es que en realidad me siento muy bien. Es más, me siento con más energía de lo habitual, contestó Mara. Sí, pero yo estoy más desorientada que antes. Tenía la esperanza de encontrar algo en los análisis, dijo la doctora. ¿Y entonces cómo seguimos?, terció Martín. La doctora tomó una lupa y le observó los brazos a Mara por unos instantes. Luego le contestó: realmente no lo sé. Si no se tratara de un caso relacionado con un ser humano, les recomendaría que consultaran a un ingeniero agrónomo. Muy tranquilo no me quedo con esa respuesta, le dijo Martín con tono de impaciencia. La doctora les volvió a comentar lo confusa que estaba y quedó en estudiar el caso con algunos colegas. En unos días se pondría en contacto para citarla a una nueva consulta, esperando tener algún diagnóstico. Se despidieron y la doctora se quedó preocupada. Martín salió del consultorio también con bastante preocupación. La que menos problemas se hacía era Mara, la paciente. Esa noche estaban mirando una película por TV acostados en la cama y Martín no se podía concentrar. De pronto dijo: ¿qué te parece si visitamos a mi primo Raúl? Él es ingeniero agrónomo y una de esas tiene la solución. ¿Te parece?, dijo Mara sin quitar la mirada de la pantalla. Y sí, aunque sea para que te vea y nos dé su opinión. ¿Viste lo que le dijo la doctora?, dijo Martín. ¿Y qué sé yo? A mí me da lo mismo, contesta Mara. Mara no estaba muy entusiasmada, pero Martín, aunque era tarde, llamó a su primo para ver si estaría en su casa el día siguiente. Por la mañana fueron a visitar a Raúl y luego de los saludos, Martín le comentó el verdadero motivo de la visita y le explicó lo que habían hecho hasta ese momento. Raúl se mostró intrigado y le pidió a Mara que le mostrara los brazos. Ella se arremangó y le mostró los brazos llenos de pelo, helechos o lo que fuere. Mientras observaba con curiosidad, Martín le alcanza su lupa que había llevado porque sabía que la necesitaría. Raúl tomó la lupa y siguió observando detenidamente. ¡Qué cosa rara! Y decime, ¿te duele, te molesta?, preguntó Raúl. No, para nada. Salvo el estético, no me trae ningún problema, contestó Mara. Parecen helechos finitos, dijo Raúl mientras seguía observando con la lupa. Sí, al principio me lo afeitaba, pero ahora lo dejamos crecer para que la doctora y ahora vos lo puedan ver bien, comentó Mara. Si no fuera que están sobre una persona,
Con glifosato lo solucionaba, pero en este caso no sé qué hacer, comentó Raúl confundido. ¿Me los puedo afeitar?, preguntó Mara. Sí, pero primero déjame cortar unas muestras para ver si puedo descubrir algo, dijo Raúl. Raúl fue a buscar una tijera y cortó unas muestras que colocó en una bolsita. Luego de conversar un rato, se despidieron de Raúl y éste les prometió que apenas descubriera algo, los llamaría. Cuando llegaron a su casa, Mara se afeitó los brazos y se bañó. Estaba muy tranquila. El que no estaba muy tranquilo era Martín, sobre todo porque el próximo fin de semana tenía planeado, junto a 2 amigos, realizar una excursión al Cerro Champaquí. Hacía un par de años que Martín y sus amigos habían comenzado a realizar cada tanto excursiones de ese tipo y estaban muy entusiasmados. Le comentó a Mara la posibilidad de suspender el viaje, pero ella se negó y le dijo que fuera tranquilo, ya que ella estaba muy bien. Además, pensaba que le vendría muy bien a Martín que se distrajese un poco y dejara de preocuparse por ella. Llegó el viernes por la noche y Martín tenía todo listo. Al lado de la puerta tenía preparada la mochila y la bolsa de dormir. Mientras esperaba que lo pasen a buscar, le preguntó a Mara por última vez si no tenía problema en quedarse sola. Ella le dijo que vaya tranquilo. Además, con todo lo que tenía planeado hacer, el fin de semana se le iba a pasar volando. Tocaron bocina. Era la Traffic que los pasaba a buscar. Se besaron, Martín cargó la mochila y la bolsa de dormir y se fue rápido, entusiasmado. Desde la puerta, Mara saludó con la mano a Martín y sus amigos que se asomaban por la ventanilla. Esa noche durmió muy bien, del lado de la cama que siempre dormía Martín. Al despertar, se sentía con mucha energía y disfrutaba pensando que iba a estar sola en casa. Si podía, intentaría no salir para nada. Para comer, se arreglaría con lo que tenía. Toda persona que está continuamente con gente a su alrededor o alguna compañía, siempre disfruta cuando se queda un día o un momento sola. Desayunó tostadas con miel acompañada con unos mates. Luego se dirigió al jardín. Plantó unas portulacas que había comprado el día anterior. Las que había comprado tiempo atrás habían resultado pocas. Luego buscó la escalera y podó algunas ramas secas del limonero. También cortó el césped y regó las plantas, incluso las de las macetas. El sol estaba fuerte en esa época del año y había transpirado bastante. Se bañaría antes de almorzar para después dormir una buena siesta. Se quedó un instante parada en un rincón disfrutando de la vista de su jardín. Observó unos limones tentadores y pensó que sería bueno tomarse una limonada antes de bañarse. Cortó los limones y fue a la cocina a preparar la limonada. Regresó al jardín con un vaso de limonada en una mano y la reposera en la otra. Buscó un lugar sombreado y se sentó a disfrutar de la bebida helada. Estaba cansada pero alegre, como siempre que trabajaba en su jardín. Reclinó la reposera y se descalzó para sentir la frescura del césped en sus pies. Se quedó entredormida y comenzó a tener un sueño fantástico, emocionante. De la planta de los pies le comenzaron a salir raíces que de a poco iban en busca de la tierra y se hundían en ella. Sentía la frescura de la tierra húmeda que la llenaba de vida. Luego, sin que mediara su voluntad, los brazos comenzaron a elevarse al tiempo que su cuerpo se separaba de la reposera buscando la posición vertical. Los dedos de las manos se alargaban y retorcían formando ramas más finas que salían de las 2 ramas principales. Mara disfrutaba enormemente con el sueño. ¿Era un sueño?
comenzó a sentir un cosquilleo en el cuerpo y se dio cuenta que se le estaba formando una corteza. Otra rara sensación le hizo notar que le estaban brotando hojas en sus ramas. La sentía parecida a la del fresno. En el sueño tenía sensaciones nuevas, desconocidas, y aunque habían desaparecido los sentidos de la vista, el oído, el gusto y el olfato, podía sentir lo que le sucedía y lo que sucedía a su alrededor. Por último, el tronco creció un poco más incorporando lo poco que quedaba de su cabeza. Tenía una sensación de gran seguridad con sus raíces principales hundidas profundamente en la tierra húmeda. También disfrutaba mucho con la brisa que movía sus ramas más finas. Sentía mucho aprecio por el limonero, al igual que cuando era humana, y se sentía apreciada por él. Gozaba mucho del sueño y le hubiese gustado que fuese realidad. ¿No era realidad? Esa noche llovió, y sintió gran placer con el agua que lavaba y refrescaba sus hojas y que finalmente llegaría a sus raíces. Estaba aprendiendo a manejarse con las nuevas sensaciones. También notó que no dormía, no existía el sueño. Tal vez el momento de dormir sería el invierno, cuando ya no tuviese hojas, ya que se percibía una planta de hojas caducas. En determinado momento, percibió la cercanía de Martín. Ya era el domingo por la tarde. Martín abrió la puerta con su llave y se extrañó de que Mara no lo estuviese esperando, sobre todo porque hacía un rato le había enviado un mensaje. Pensó que seguramente estaría en el jardín y se dirigió hacia allí. Cuando llegó al jardín no vio a Mara y le llamó la atención el árbol. Observó la reposera y el vaso vacío en el suelo. También observó las zapatillas de Mara al pie del árbol. Lo que hizo que terminara de comprender lo sucedido es ver la remera, la bermuda y la bombacha de Mara desgarradas y adheridas al tronco. Se sentó abatido en la reposera, comprendiendo que había concluido aquel proceso que había comenzado con la vellosidad extraña en los brazos de Mara. Lloraba desconsoladamente. Mara sentía la presencia de Martín y sentía que era una presencia triste. Trató de transmitirle el amor que ella sentía por él y el bienestar que ella sentía con la transformación que había sufrido. Él pareció haber recibido el mensaje y dejó de llorar al tiempo que levantó la cabeza para observar con ternura la frondosa copa. Mara, para reforzar el mensaje, dejó caer una hoja sobre su cara. Para los vecinos, esa pareja sin hijos no funcionó, por eso ella lo abandonó. Martín se alegró de que ese fuera el comentario generalizado. Él siguió trabajando duro la semana y los sábados lo dedicaba al cuidado del jardín. Al pie de los rosales, pensamientos en invierno y portulacas en verano. El césped siempre bien cortado. Y a los pies del limonero y de Mara, alegrías del hogar. En el tapial, a la sombra que proyectaban, estaban los helechos. Cuando podía, se sentaba en la reposera y tomaba unos mates al tiempo que acariciaba en la corteza a Mara y le hablaba. Qué loco este Martín, hablarle a las plantas.